En una ciudad pequeña del medio oeste estadounidense, donde las vías del tren parecen sostener el ritmo cansado de los días y las casas de madera guardan historias que nadie se atreve a contar en voz alta, hay una vivienda que se ha convertido en sinónimo de lo inexplicable. En Atchison, Kansas, la llaman simplemente The Sallie House, un nombre corto, casi inocente, para un lugar que ha marcado la memoria de vecinos, investigadores y visitantes que aseguran haber sentido allí algo capaz de tocar, arañar y quebrar la calma de cualquiera. Hoy vamos a entrar a esa casa, no con cámaras espectrales ni mediciones complicadas, sino con una pregunta que nos acompaña desde siempre. ¿Qué ocurre cuando el dolor de una vida interrumpida se queda para siempre en un lugar? La leyenda cuenta que, hace más de un siglo, una niña llegó a la casa muy enferma. La trajeron deprisa, entre lágrimas, porque quien vivía allí era un médico y se creía que él podría salvarla. El diagnóstico, según la versión repetida por décadas, era una apendicitis aguda. El tiempo era un cuchillo contra la pared. O se actuaba ya, o se perdería la vida. El médico entonces habría intentado operar de emergencia, con medios precarios, y la niña habría muerto en el intento. Desde ese día, dicen, los susurros de una pequeña llamada Sallie quedaron atrapados entre esas paredes, como si una voluntad diminuta pero feroz se negara a abandonar la casa donde todo terminó. Y sin embargo, nadie puede afirmar con certeza el nombre exacto, la fecha exacta, ni siquiera si la historia sucedió tal cual. Lo que sí existen son testimonios que se apilan como piedras sobre un río, diferentes, erosionados, pero persistentes. Para entender por qué esta casa alcanzó tanta notoriedad, hay que viajar a la década de 1990, cuando una joven pareja se mudó allí con la expectativa normal de cualquier mudanza. Nuevos comienzos, miedos cotidianos, facturas, muebles por acomodar. Pronto empezaron los detalles mínimos, luces que parpadeaban sin explicación eléctrica, objetos que aparecían en sitios diferentes a donde se habían dejado, el perro inquieto mirando un rincón corto del pasillo superior como si algo invisible se tomara su tiempo para pararse allí y observar. Nadie piensa en fantasmas cuando un vaso cambia de lugar. Nadie. Se culpa al cansancio, a la memoria confundida, a la broma de un familiar. Pero hay un punto de quiebre, cuando los fenómenos dejan de ser anécdotas y empiezan a tener marca física en el cuerpo. El relato más famoso ligado a este lugar no es el de un susurro, ni el de una niebla espesa en las escaleras, sino el de los arañazos, surcos rojizos que aparecían en la espalda del hombre de la casa, a veces en tríos paralelos, a veces cruzados, a veces calientes al tacto como si estuvieran recién hechos, aunque nadie hubiera pasado una mano por allí. ¿Qué se hace con algo así? La razón dice que es imposible. La piel, en cambio, arde y no le importa la explicación. A partir de ese momento, la Sallie House dejó de ser una casa más en Atchison y se convirtió en escenario repetido de entrevistas, notas de prensa y visitas de equipos de investigación paranormal. La fama no cura el miedo, solo lo amplifica. Muchos investigadores describen un patrón en la planta de la casa. Entras por la puerta principal y te recibe una sala modesta, con pisos de madera que crujen a destiempo. Más adentro, un comedor que conecta con una cocina antigua y una escalera estrecha que sube hacia los cuartos. El pequeño cuarto que suele llamarse el cuarto de la niña, a veces decorado con muñecas o juguetes para el beneficio del relato, parece condensar una densidad distinta del aire. Hay rincones donde el silencio suena a algo más que la ausencia de ruido, suena a espera. Otros aseguran que el sótano es el verdadero corazón oscuro. Allí la temperatura cae varios grados. Las baterías se agotan de golpe y las linternas pierden fuerza como si alguien bebiera su luz desde adentro. Hay noches en que la casa parece respirar. Cuando el viento corre entre los árboles y roza las paredes, cualquiera podría confundir un sonido natural con un suspiro. Pero hay testimonios que hablan de algo más que sugerencia. Olores súbitos a flores marchitas.
pasos que suben lentamente, peldaño por peldaño, y se detienen justo antes de la habitación principal. Un móvil infantil que gira sin corriente de aire, una pequeña risa clara que aparece de un sitio donde no hay niños. Son detalles que, aislados, admiten explicaciones. Juntos, sin embargo, fabrican un retrato inquietante. Una imagen se repite con insistencia en los relatos. Muñecos acomodados en círculo en el suelo del cuarto infantil. No se trata de que alguien los dejara ahí. Se trata de que alguien los encontró ahí, después de estar seguros de haberlos guardado de otra manera. Un círculo sugiere un juego, un ritual, un centro vacío que está esperando. Quien mire desde fuera puede decir que es solo una coincidencia o una travesura. Quien está allí mirando el círculo recién formado entiende que el miedo tiene su propia geometría. No todos son historias contadas al oído. Durante décadas, equipos de investigación han entrado con grabadoras, cámaras térmicas, detectores de campos electromagnéticos. Algunos aseguran haber captado voces infantiles diciendo «estoy aquí» o simplemente «hola». Otros registraron caídas repentinas de temperatura que no se replicaban en la habitación contigua. Hay videos donde una linterna, aparentemente estable, falla y se apaga justo cuando se pronuncia el nombre Sally. Nada de eso constituye una prueba irrefutable, pero sí conforma una memoria técnica del lugar. Horas y horas de mediciones, archivos, notas y mapas donde la casa parece dibujarse como un laberinto sin salida. La teoría más conocida es la más obvia. El espíritu de una niña permanece donde murió. Es tentador creerlo porque ofrece una lógica narrativa, da un nombre, una causa y un efecto. Lo más perturbador, sin embargo, es la hipótesis que los propios investigadores han planteado en ocasiones. ¿Y si no es una niña? ¿Y si algo más inteligente se disfraza de inocencia para obtener atención, compasión, invitación? Este giro oscuro explica por qué los arañazos aparecen en adultos y por qué el ambiente cambia de tierno a agresivo en segundos. Es decir, lo infantil como señuelo. Esta idea duele, porque pervierte el instinto de proteger. Si escuchas un susurro que parece de niña, desarmas la guardia. Tal vez eso era exactamente lo que algo necesitaba. Frente a estas hipótesis sombrías, siempre hay otra explicación posible. El fenómeno poltergeist derivado de estrés humano. No un fantasma externo, sino la energía desbordada de alguien dentro de la casa, especialmente en contextos de tensión emocional. Según esta visión, los objetos que se mueven, los golpes y hasta los arañazos podrían explicarse como expresiones inconscientes, psicosomáticas, donde la mente crea y el cuerpo obedece. No convence a todos, pero conviene recordarlo, porque vivir en una casa con la reputación de la Sally House ya supone una presión que va más allá del simple rumor. Cuando cada ruido nocturno lleva apellido, la sugestión no es un adorno, es un mecanismo. El escepticismo tiene más cartas. Los cables viejos pueden provocar parpadeos en las luces. El moho puede afectar el estado de ánimo, y el monóxido de carbono en concentraciones bajas genera confusión, alucinaciones, la sensación de ser observado. Las hebras del miedo también se tejen con sustancias invisibles. Hay una seguridad fría en pensar que todo puede explicarse por normas físicas. Hay también un vacío. ¿Por qué entonces, al entrar en ciertas habitaciones, una persona que no cree en fantasmas se queda callada, como si algo le hubiera puesto un dedo en los labios? Detrás de la fama de la casa, hay una ciudad que ha aprendido a convivir con su propia sombra. Atchison se ha vuelto un mapa de relatos. Hay tours de fantasmas, noches temáticas, visitantes que llegan con el objetivo de quedarse a dormir en habitaciones donde otros juraron no pegar un ojo. La economía del misterio existe, y hay que decirlo sin miedo. Cuando una comunidad descubre que su historia más oscura también atrae viajeros, la administración de ese relato se vuelve un oficio. ¿Desvirtúa eso las experiencias? A veces sí, a veces no. Un guía puede exagerar, pero un frío que sube por la columna no se compra ni se vende. Intentemos, por un momento, caminar por la casa como lo haría alguien que no cree, y sin embargo,
Decide pasar la noche. Subes las escaleras de madera y escuchas el compás de tus pasos. Llegas a la puerta del cuarto pequeño. Al abrir, un olor indefinido. No es polvo, no es humedad, no es perfume. Es un olor de sitio suspendido. La ventana permite apenas una luz tenue de la calle. En una esquina, una mecedora inmóvil. La tocas. No se mueve. Apagas la luz para ajustar la linterna. Y cuando vuelves a encenderla, jurarías que la mecedora está girada un par de centímetros. Mides con los ojos, te ríes de ti. Sales del cuarto, cierras la puerta. A los 5 minutos alguien te pregunta, ¿la cerraste bien? Y en tu cabeza la puerta está entreabierta. Una de las escenas más repetidas por quienes se alojan allí es la de las marcas en la piel. Imagínalo. Te duchas antes de dormir. Te revisas por inercia frente al espejo y no hay nada extraño. Te acuestas. Intentas conciliar el sueño. La noche se alarga y en algún momento sientes un cosquilleo que no ubicas. Cuando cansado, te levantas al baño a beber agua, ves en el espejo 3 líneas rojas finas, paralelas, como si la mano de un niño hubiera dejado su firma. ¿Es posible habértelas hecho tú sin darte cuenta? Sí. ¿Por qué son tan simétricas? Esa es otra pregunta. Miedo y lógica nunca han sido contrarios. Son 2 trenes corriendo en la misma vía pero en sentido inverso. Hay historias que sugieren que la presencia se marea con la música. Una radio vieja que empieza a emitir estática cuando suena una canción infantil. Un móvil que se activa si alguien tararea. Un silbido leve, como si el aire aprendiera a imitar una canción. Hay quien ha llevado un pequeño piano de juguete al cuarto para intentar provocar una respuesta. A veces no pasa nada. A veces, las teclas suenan sin que nadie las presione. No es un acorde completo, no es una melodía. Es una nota errante, sostenida el tiempo justo para que la desconfianza se convierta en convicción. En la planta baja, cerca del vestíbulo, hay una pared donde las fotografías se tuercen de repente. Lo han captado en vídeo. Los marcos parecen respirar, como si alguien detrás los tocara con el índice. Es vibración, dirá un técnico. Es una forma de aviso, responderá otra persona, segura de que del otro lado de la realidad, alguien está probando cuánto ruido puede hacer sin romper la porcelana del mundo. Uno de los aspectos más perturbadores de la casa es que castiga la confrontación. Quien llega a provocar, a insultar, a exigir pruebas, suele conseguir justo lo que busca: un golpe sordo en la pared, una puerta que se cierra demasiado fuerte, un arañazo improbable. Quien llega con respeto, a veces no obtiene nada. ¿Es la casa una máquina que responde a la emoción? ¿O somos nosotros la máquina, calibrada por la expectativa, que traduce cada estímulo en el idioma del miedo? Es el dilema de todos los lugares embrujados. Cualquier resultado confirma la creencia de alguien. Los vecinos de Atchison cuentan historias más suaves pero cargadas de insinuación. Sombras que cruzan la calle frente a la casa cuando se ha hecho de noche. Una figura diminuta mirando por la ventana del segundo piso. La sensación de que alguien camina junto a ti hasta la esquina y luego se detiene porque su territorio termina ahí. Esos relatos, aunque no tengan cámaras ni reportes técnicos, son la argamasa que sostiene la leyenda. Una ciudad se cuenta a sí misma lo que necesita para reconocerse en el espejo. Y The Sallie House es, para Atchison, la medida de lo desconocido. Imaginemos que la leyenda de la operación de emergencia es cierta. En su núcleo brutal, una niña enferma, un médico que decide cortar para salvar segundos, un dolor que no se alcanza a nombrar. ¿Qué tipo de energía puede quedar suspendida cuando el cuerpo de un niño se apaga y la voluntad de su madre grita y el médico, tal vez con manos temblorosas, entiende que ha fallado? En ese cruce hay suficientes cicatrices emocionales como para que la memoria del lugar quede impregnada. Si el dolor mancha, este sería un sitio con manchas invisibles. Lo interesante es que ese hipotético origen, una niña, podría no ser lo que de verdad recorre los pasillos. Tal vez lo que sentimos sea el eco del acto, no el espíritu de la protagonista.
Tal vez lo que araña no es una mano pequeña, sino la forma que adopta una culpa antigua cuando encuentra una piel donde escribirse. Quienes han vivido en la casa por temporadas afirman que el fenómeno se alimenta de la atención. Los primeros días, casi nada. Después, cuando se empiezan a registrar cosas, cuando se llama a un amigo para contarle un extraño episodio, cuando se compra una cámara para ver si ahora sí, la casa parece abrir otra puerta. Como una planta que responde a la luz, el misterio extiende sus hojas si le hablas. De ahí que haya advertencias recurrentes. No pronuncies su nombre en voz alta de manera insistente. No pidas una señal con tono desafiante. No conviertas el dormitorio en un escenario. Aun cuando no creas, el teatro de la intención produce sus propios efectos. Volvamos al sótano. Hay algo en los sótanos que es universal. Son el hueco bajo la casa, la raíz, el lugar donde guardamos lo que nos da pena mirar cada día. En The Sallie House, este espacio es más estrecho y bajo de lo que la memoria espera. Las paredes parecen absorber la luz. La linterna dibuja manchas que tantean las irregularidades del cemento. Alguna vez alguien dejó velas en un rincón, como si quisiera negociar con aquello que no se deja fotografiar. Los restos de cera, secos y agrietados, cuentan pequeños contratos, promesas de respeto a cambio de una noche en paz. Son rituales modestos, humanos, vulnerables. No se necesita creer en demonios para entender por qué alguien enciende una vela cuando el miedo visita. Otra teoría que se repite es la del engaño de la casa. Que no haya nada sobrenatural, sino un conjunto de trampas. Corrientes de aire que hacen sonar una puerta sin bisagras firmes, cambios de presión que sisean en la cañería, un diseño arquitectónico que magnifica ciertos sonidos. Aún así, quienes sostienen esta hipótesis también parecen bajar la voz cuando hablan del cuarto infantil. Allí es distinto, dicen, porque la mente le teme más a lo que entiende que a lo que ignora. Y entender el miedo a un cuarto de niños es sencillo. Es el lugar donde la indefensión debería estar a salvo. Cuando no lo está, todo el relato del mundo se agrieta. El turismo ha traído otra capa a la historia. Personas que viajan cientos de kilómetros para pasar una noche, encender grabadoras y preguntar en voz baja, «Sallie, ¿estás aquí?» A veces reciben el silencio, otras, un golpe, un chasquido, un murmullo que el viento podría explicar. Al salir, escriben reseñas que oscilan entre la decepción, no pasó nada, y la inquietud afilada, no volvería. Y Atchison sigue ahí, de día luminoso, de noche vigilante, con una casa que funciona como brújula invertida. Quien entra pierde la orientación de lo que es seguro. En los archivos de historias de la casa se repite un motivo, las marcas en tríos. Para muchos, ese número carga una simbología que va más allá de la mera coincidencia. Pero también está la fisiología. La forma de la mano humana, con 3 dedos más expuestos al rascarse la piel, puede producir ese patrón sin intención. Así, cada dato abre 2 ventanas. Una que da a lo sagrado, otra que da a lo cotidiano. Ese es el juego de la Sallie House, y quizá de cualquier mito que perdura. Ofrecer siempre 2 puertas y dejar que seas tú quien decida cuál cruzar. ¿Puede una casa aprender tu nombre? Quienes han sentido que los llaman por su nombre propio dentro de esas paredes dirían que sí. Quienes pasaron una noche en calma, que no. Pero hay algo indiscutible. La casa aprende tus silencios. Reconoce cuándo has dejado de bromear, cuándo tu broma se ha desinflado, y lo que queda es la aceptación de que hay algo que te supera. En ese instante, algunos aseguran que se siente un frío breve, como una gratitud mencionada sin palabras. Otros, que justo en ese segundo empiezan los golpes en las paredes. Si el misterio tuviera un sentido del humor, sería cruel. He pensado muchas veces en la niña, real o metafórica, que le da nombre a la casa. Si de verdad existió, si de verdad una vida se cortó con precipitación entre esas paredes,
Entonces, The Sallie House es, antes que un espectáculo, un mausoleo involuntario, un sitio de duelo sin lápida, sin flores, sin horarios de visita. Quizá, aunque las investigaciones nunca capten una sola prueba más, la casa seguirá generando inquietud porque el relato central, una infancia interrumpida, nos saca un ladrillo del pecho a todos. No tememos a una niña fantasmal, tememos a la injusticia de lo que se va antes de tiempo. Para cerrar, vale la pena imaginar dos despedidas posibles. En la primera, sales de la casa al amanecer, con el cansancio de quienes no durmieron y te prometes no volver. Pero en el auto, con los árboles de Atchison alejándose por el retrovisor, piensas que quizá exageraste todo, que lo que sentiste fue parte del teatro colectivo. Te ríes, enciendes la radio, y cuando suena una melodía infantil, bajas el volumen de manera instintiva. La risa ya no suena tan segura. En la segunda despedida, alguien que cree profundamente en lo espiritual se detiene en el umbral, deja una flor pequeña en la escalera y pronuncia un adiós. No pide nada. No exige señales. Reconoce un dolor antiguo y sigue su camino. Son dos maneras de abandonar el mismo lugar. La casa, como un espejo, entrega a cada uno el reflejo que fue a buscar. Así que, si alguna vez visitas The Sallie House, no corras ni desafíes ni le exijas al misterio que se presente a la carta. La curiosidad es válida, pero la soberbia es combustible. Camina despacio, escucha tus propios pasos, observa cómo el polvo flota en el rayo de luz de la tarde y pregúntate qué trae cada persona a un sitio así. Miedo, esperanza, morbo, duelo. Puede que no veas nada sobrenatural. Puede que un arañazo te acompañe al día siguiente. Cualquiera sea el resultado, recuerda que hay casas que son más un relato que un edificio. Y en Atchison, Kansas, hay una casa cuya historia, una mezcla de dolor, rumores y preguntas sin respuesta, seguirá encendiendo grabadoras y temblando mecedoras en la imaginación de quienes nos acercamos a su puerta. Lo cierto es que, al final, incluso quienes niegan lo paranormal, regresan de la Sallie House con un relato íntimo, un gesto, una sensación, un detalle pequeño que no encaja del todo con el manual de lo cotidiano. No hace falta creer en fantasmas para sentir que un lugar está cargado. A veces basta con comprender que la arquitectura también es emoción, que los muros acumulan voces y que los objetos, al ser movidos por manos humanas durante décadas, adquieren una costumbre, una rutina que se parece al aliento. La frontera entre lo natural y lo sobrenatural, en esa casa, no es una línea, es un velo que a ratos parece transparente y a ratos se espesa como una cortina vieja. Quizá la gran enseñanza de The Sallie House no sea sobre demonios ni sobre niños perdidos, sino sobre nosotros, sobre cómo necesitamos nombrar lo que no entendemos, sobre cómo nos empeñamos en ordenar el caos con historias que den consuelo, o que, al menos, otorguen una forma soportable a lo insoportable. Si eliges creer que una niña espera jugando con sus muñecas, la compasión te hará caminar en puntas de pie. Si eliges creer que algo oscuro se disfraza de inocencia, tu prudencia se convertirá en disciplina. Si eliges creer que todo es aire viejo en tuberías y sugestión, entonces la casa solo será una anécdota que contar en una cena. Pero esa anécdota, dime, ¿de verdad te deja tranquilo? Atchison seguirá siendo Atchison cuando el último turista apague su linterna. Las vías del tren seguirán vibrando a lo lejos. La casa seguirá en pie, con su fachada discreta y sus habitaciones que conocen las dos versiones de la noche, la que se llena de ruido y la que calla. Y quizá, de vez en cuando, una risa breve, corta como el golpe de una cuchara en un vaso, volverá a sonar en el cuarto de arriba. Alguien dirá que fue el viento. Otra persona sonreirá con cansancio. El misterio, satisfecho, guardará su próxima respuesta para el siguiente que tenga el valor o la necesidad de abrir la puerta. En última instancia, hay un pacto silencioso entre los vivos y los lugares que elegimos recordar. La Sallie House
no sería lo que es sin quienes la visitan, la filman, la narran, la dudan. Ella no pide permiso ni perdón, no promete, apenas existe y espera. Quien entra regala un poco de su certeza y se lleva un puñado de preguntas. Ese intercambio, microscópico pero decisivo, es lo que mantiene encendido el mito. Y mientras el mito viva, la casa seguirá contando la misma historia con voces diferentes. La de una presencia que no se deja reducir ni a truco barato ni a dogma santo. Algo en medio, algo inquietante, algo humano. Si decides contar tu propia experiencia allí, hazlo con respeto. No por miedo a enojar a lo desconocido, sino por respeto a la idea de que, si alguna vez hubo dolor verdadero en esas paredes, nuestra curiosidad debería ser cuidadosa, como quien entra en una habitación donde alguien duerme. Camina despacio, deja las cosas como estaban, no levantes la voz, y cuando cierres la puerta, recuerda que el relato ya no pertenece a la casa, te pertenece a ti. Lo llevarás en la lengua, en la garganta, en ese sitio exacto del pecho, donde los suspiros se quedan un segundo antes de salir. Y cada vez que alguien te pregunte, ¿de verdad crees que allí hay algo? Tú decidirás si contar lo que viviste como un susto pasajero o como el momento en que entendiste que hay puertas que no se cierran aunque quieras. Y tal vez esa sea la verdad más incómoda de todas. Que The Sallie House no es, en esencia, un museo de horrores ni una atracción de feria. Es un recordatorio de que las casas son más que madera y clavos. Son archivos de vida, y que a veces, por razones que no alcanzamos a comprender del todo, uno de esos archivos queda abierto, como un libro que alguien olvidó cerrar. Entonces vienen los curiosos, los valientes, los escépticos, los creyentes, y cada uno lee una página distinta. Algunos la cierran con alivio, otros la dejan aún más abierta. Mientras tanto, Atchison respira, el tren pasa, y la casa, esa casa, sigue mirando por la ventana del segundo piso, como si supiera algo que nosotros apenas estamos aprendiendo a nombrar.